Pues vamos a continuar. ¿Alguna pregunta del tema de ayer? ¿Dudas? ¿Preguntas de ayer? Nada. Ok. Vamos a iniciar con el tema de hoy, que es parte de la triada que son el sangrado en el primer trimestre. Ya dijimos que son tres: embarazo ectópico, aborto y enfermedad trofoblástica gestacional, que son de las principales causas obviamente que vamos a tener en el sangrado del primer trimestre. Aquí la importancia es saber dividirlos y saber cómo son cada uno de ellos. Pero aparte de ello, ahorita vamos a ver un tema muy importante que es embarazo ectópico. El embarazo ectópico como tal eh, es una patología muy importante para el diagnóstico de todos ustedes. ¿Por qué? Porque a final de cuentas es una de las principales emergencias en el ámbito obstétrico que vamos a encontrar. Si no lo sabemos identificar, se pueden cometer errores muy graves en las cuales pueden llevar a la paciente a la muerte. Entonces, por ello, la gran importancia de que todos ustedes estén presentes, que cómo saber diagnosticarlo, identificarlo adecuadamente y obviamente saber derivarlo para el manejo oportuno de cada una de las pacientes. Pues como tal, ¿cuál es la definición? Pues la definición clarísima es todo embarazo que se presenta fuera de la cavidad del endometrio. O sea, simplemente cualquier huevo fecundado que se implante fuera de la vida real se va a llamar embarazo ectópico. Así de fácil. ¿Por qué digo eso? Porque existen los embarazos ectópicos cornuales, los embarazos ectópicos cervicales, que a pesar de que están en el útero, están fuera de la implantación a nivel endometrial. ¿Y eso qué diferencia o qué importancia tiene? Pues la gran importancia se debe principalmente a que no encontrarían las condiciones apropiadas para un crecimiento y ocasionarían una disrupción o una lesión en la paciente, a diferencia de que si crece en el útero, en el endometrio, y permite el crecimiento adecuado del embarazo. Entonces, sí es muy clara la definición como ustedes van a hacer. En otros autores, bueno, lo comentan, ¿no? Simplemente que sea fuera de la cavidad corporal del útero, pero en sí es fuera de la implantación del endometrio. Así queda la definición: embarazo ectópico, aquel blastocisto que se implanta fuera de el endometrio. Esa es la definición de embarazo ectópico. Ahora, hay diversas causas que pueden ocasionar un embarazo ectópico. Bueno, epidemiológicamente es muy frecuente que lo tengamos presente. Puede ser en multíparas, primíparas. Dicen que las edades aproximadas están entre los 20, 30, 29, 30, 36 años. La incidencia, y ahí sí la pregunta con ustedes sería, bueno, es del 0,5 al 1% a nivel mundial. Y dirán: "Doc, pues está muy sencilla, no es mucho". Le digo: no, eso no tiene nada que ver. Estamos hablando que una mujer de cada 100 embarazos va a tener un embarazo ectópico. Y pues si nosotros calculamos el número de mujeres que tenemos embarazadas frecuentemente, pues prácticamente estamos hablando de que su incidencia es muy alta. Y siempre vamos a ver esta patología dentro de las urgencias obstétricas que vamos a tener. Hay varios factores de riesgo. El principal de todo es todo aquello que que atrase el transporte del huevo fecundado al endometrio. Por ejemplo, pregunta para ustedes: ¿a los cuántos días o después de cuántos días ya se considera retardado la implantación del huevo fecundado en el endometrio? ¿Cuántos días es el máximo que podemos dar? A ver, María Stephanie Corona. María Stephanie Corona. ¿Cuántos días? ¿No está Stephanie? A ver, Evelyn. De 7 a 9 es lo máximo de la implantación, lo que dura la implantación. Muy bien, más de 9 días. Sí, entonces hay factores que hacen que pase más de 9 días sin implantarse, y entonces el huevo fecundado en algunos casos pues se implanta en otros sitios donde no es la cavidad endometrial.
endometrial. Entonces, el principal sitio de implantación que vamos a encontrar es la porción ampular, pero también puede ser a nivel ovárico, a nivel cervical, a nivel de las diversas partes de la salpinge, puede ser a nivel cornual, algunos casos son niveles abdominales, las implantaciones del huevo fecundado. Y hay varios factores que pueden hacer eso. ¿Cuáles son aquellos factores? Pues bueno, cicatrizaciones anómalas, por ejemplo, aquellas pacientitas, la más común puede ser alguna pacientita que ya haya sido operada de alguna intervención a nivel de las alpinges, un quistecito, alguna intervención, o que se hayan recanalizado después de una salpingoclasia. La endometriosis, que es la implantación del endometrio en otras partes de la cavidad, fuera de la cavidad uterina, divertículos, pólipos, alteraciones estructurales, algunos tumores también pueden presentarse. También entre las cuestiones que podemos tener es el uso de algunos objetos como el dispositivo. El dispositivo también es una de las principales causas de embarazo ectópico. Procedimientos infecciosos. ¿Por qué? Porque se produce un proceso de inflamación a nivel de las salpinges y el traslado del huevo fecundado, ¿Por qué pues usa es un muy... nombre compuesto? El uso de algunos ¿No crees? medicamentos Ay, que aumentan la síntesis de las prostaglandinas, como por ejemplo, pues la pastilla del otro día. La pastilla del otro día puede ser un agente no voy. importante para desarrollar un embarazo ectópico y entre tantas otras que pueden suceder entre las causas o físicas. Aquí tenemos una lista de factores predisponentes. Y entre estos factores predisponentes, pues estamos llamando, ¿no? Las inflamatorias, muy común que analías obviamente anatómicas, si hay alguna alteración anatómica también se puede presentar. El DIU, como les comenté, es uno de los agentes y pues bueno, entre otras. Y una muy importante que está en boga, fertilización in vitro. De hecho, hasta la misma fecundación in vitro, a pesar de que colocas el huevo fecundado dentro del endometrio, este puede migrar porque no tiene, pues obviamente, las mismas condiciones que en un embarazo normal y puede desarrollarme un embarazo ectópico. Entonces, son de los diversos factores que podemos encontrar en varias pacientitas. Pregunta para ustedes, y esa va a ser pregunta de examen. Sitio anatómico donde se desarrolla o donde se presenta con mayor frecuencia embarazo ectópico a nivel tubárico. En la tuba, sitio anatómico de la tuba en donde se presenta más común, la porción ampular. ¿Por qué la porción ampular? Pues la porción ampular es la porción más amplia de la salpinge. Entonces, pues automáticamente es donde muchas veces se aloja y de hecho es el sitio donde se presenta la fecundación. Entonces, cuando están las condiciones, a veces en ese momento, pues obviamente la migración no se da y se queda localizada en la porción ampular. Por eso es el sitio más común donde podemos encontrar el embarazo ectópico. Ya podemos tener otros, ¿no? Como las porciones intersticiales, sísmicas, a nivel de lo que sería la fimbria, las ováricas, que son muy comunes, y dos Recording in progress. otros, las porciones intersticiales y las porciones cervicales. Y dirán ustedes, ¿y ahí qué importancia tiene, mi doc? Bueno, la importancia aquí oscila, es que son sitios muy específicos que si se presentan, corren un riesgo de mortalidad mayor y el problema es que el tratamiento en la mayoría de los casos en esas áreas es la histerectomía. ¿Qué quiere decir? Que tendría yo que quitar o una porción del útero o quitar todo el útero. Y entonces imagínense que se presentara un embarazo ectópico en esas regiones, en una pacientita, pues que es su primer embarazo, que nunca ha tenido hijos. Entonces las alternativas que vamos a utilizar, pues sí serían mucho más cruentas, ¿no? O drásticas en esos casos. Por eso es la importancia de saber dónde está localizado y qué es lo que yo puedo hacer. Aunque hay alternativas para poder preservar todavía el útero, pues bueno, necesitamos complicada y la no complicada. Y pues prácticamente yo les diría a ustedes, ¿quién de ustedes me puede decir, sabrían ustedes que está complicado un embarazo ectópico de uno no complicado? ¿Cómo sería?
Dígame, pues un dato clínico importante. ¿Quién me lo dice? A ver, Enrique, Sangrado. pues toda sangre. Acuérdate que la triada que dijimos ayer, sangrado transvaginal, dolor abdominal y obviamente retraso menstrual. Pero no es lo mismo decir, es un embarazo ectópico complicado de uno no complicados. Algunos son hallazgos que va a revisión, no está sangrando la pacientita y dices, pues está todo dar. Pero, ¿qué es lo que te diría a ti que se complicó el embarazo ectópico? ¿Cuándo está complicado? A ver, Enrique, Pues a lo mejor depende del pues ya te, sitio en el cual está, o sea, te dijo tu compañera sangrado, pero ajá. bueno, ok, va a sangrar, pero ¿qué te dirías? Pero se está complicando, doctor. ¿Qué es lo que Ujú. encontrarías en la paciente? ¿Qué le está Mm, pasando en ese momento? ¿Un estado de qué? Así como si vas en el carro y golpeas algo, ¿eso cómo se llama? Shock. Eso, chingados, ah, estado de shock, ¿no? O sea, cuando hay un choque hipovolémico, sí, o sea, ese es el dato. Te llega una paciente chocada, Enrique, entonces te llega la paciente a urgencias, tiene retraso menstrual, sangrado transvaginal, dolor pélvico, y pues te llega con una TEA de 60 a 30, pues, ¿qué estás pensando? Pues se está chocando, entonces esa ya está complicada. Te llega la misma pacientita, pero te llega con una TEA de 160 estable, platicando, con una taquicardia ligera, dices, bueno, está en un estado de choque temprano, pero todavía no se ha complicado. O sea, esa es la diferencia. Y hay algunos casos donde puede llegar sin ninguna sintomatología. Y pues bueno, tú la observas y dices, ok, y haces el ultrasonido y te das cuenta que todavía no se ha roto. Entonces, hay que ver esas circunstancias. Ok, muy bien, chavos. Entonces, esto es lo importante, con estabilidad hemodinámica y sin estabilidad hemodinámica. Eso es lo primero que tenemos que valorar en cualquier pacientita. Eso no demerita de que es una emergencia. O sea, ¿por qué? Porque si es un hallazgo, no lo debemos dejar pasar, porque no queremos que se transforme en una complicación. Y eso les digo porque me ha pasado mucho de que me ha tocado recibir cuando he estado en algunas instituciones y recibir en urgencias embarazos ectópicos que no están rotos, pero me los dejan ahí. Y le digo, ¿por qué? Oye, pero ¿por qué no la operaste? No, es que no tenía ayuno. Ah, órale, pero ¿por qué no la operaste? No, es que pues no estaba chocada, está estable, no se ha roto. Ah, ¿estás esperando que se rompa? No, pues no, pues cabrón, ¿cómo quieres que esperes que se rompa? Es por eso saber cómo actuar. Obviamente, si está chocada, pues es una emergencia que la tienes que meter inmediatamente. Bueno, como les dijimos, aquí tenemos imágenes en donde cómo lo voy a saber. La triada, recuerden, ¿cuál es la triada? Dolor abdominal, retraso menstrual y sangrado transvaginal. ¿Estamos de acuerdo? Eso es el 80% del diagnóstico, muchachos. Eso es muy importante. El 80% del diagnóstico va a ser esa triada. Obviamente, a cualquier pacientita que te llega con esa triada, ¿qué es lo primero que le van a pedir, muchachos? Trae embarazo. Prueba de embarazo. Eso, chingas. Porfa, que se les quede tatuado así, tatúenselos, tatúenselos. ¿Sabes qué? Prueba de embarazo a toda paciente, por favor. ¿Por qué, muchachos? Porque va a ser muy importante que lo hagan, porque sí pasa desapercibido. Cuando ustedes estén de internos en los servicios de urgencias y les llegue una pacientita con dolor abdominal, y que esté en edad reproductiva, pídanle una prueba de embarazo, no pasa nada. Les juro que aunque les jure por la Virgencita de Fátima que no ha tenido nada que ver, tú pídeselo. El día de hoy, de hecho, en mi consulta, en la mañana, me llegó una pacientita que me juraba que ella llegó con deseo de embarazo. Y le digo, ah, sí, y yo con mi doc, pues, es que, ¿y cuándo inició tu última regla? No, pues fue antier, doc. Ah, órale, pero me llamó la atención que le digo, ¿y tu última regla anterior cuándo fue? Ah, pues mi última regla anterior fue el 20 de enero. Me le quedé viendo así como que, a ver, cabrón. Sangraste antier, que hoy estamos a 5, ¿no? Sangró el 2. En teoría, pero dice, es un sangrado pequeño, pero ya es mi regla, doc. A ver, tu regla fue el 20 de enero.
¿Cuántas semanas tendría ahorita esa paciente? Sáquenle las cuentas. ¿Cuántas? 4, ¿no? 4 o 5. Así es. 4, 5 semanitas. Entonces llega conmigo, ahorita les voy a enseñar. Dice chisme, chisme para todos. Ahorita, entonces, 4 o 5 semanitas llega conmigo. Entonces, pues que yo la reviso y les digo, oye, pues son 4 o 5 semanas. Me dice, no, doc, pues es que es mi regla. Ah, ok, vamos a hacer lo siguiente. Vamos, deja checarte y agarro y la reviso con el ultrasonido. Y de repente cuando la reviso con el ultrasonido, me encuentro esto. Ahorita se los voy a enseñar. Es esta. La reviso con el ultrasonido y me encuentro este chisme. Ahí que ven. ¿Qué vieron ahí? Este es el ultrasonido pélvico. ¿Ya vieron la burbujita? Y ese es el ultrasonido endovaginal. Sí. Un saco. ¿Y cómo estaba esta paciente? Pues es un saco. Estaba embarazada. Entonces, eso es por ese el ultrasonido que les envío a su WhatsApp siempre a las pacientes. Entonces, pues imagínate, estaba embarazada y no lo sabía. Ella pensaba que era su ciclo menstrual. Pues ahorita le pedí una prueba y salió positiva. Pero a lo que voy está en que, pues, ni siquiera se había dado cuenta. Ella pensaba que era su menstruación, pero le había bajado desde el 20. O sea, sí había tenido retraso menstrual, llegó conmigo por un pequeño sangrado transvaginal, no traía dolor. Pero ya cuando coloqué el ultra, pues me encontré que era. Entonces, ese se consideró una amenaza de aborto. Ya le di tratamiento y ya está en su casa tranquila. Pero, cómo lo deduje? Pues con el retraso menstrual. Fue cuando le dije, oye, deja hacerte un ultrasonido. De hecho, hoy iba simplemente a ver sus laboratorios que le había solicitado de la consulta anterior. Entonces, eso es muy importante. Cualquier paciente que les llegue con retraso menstrual, sangrado o dolor, pidan prueba de embarazo y también soliciten un ultrasonido endovaginal, que es el que le va a dar mejor sensibilidad y especificidad del diagnóstico. Otra de las cuestiones, pues obviamente la prueba de embarazo, principalmente la gonadotropina coriónica, la cuantificación. ¿Por qué la cuantificación, muchachos? Pues porque con la cuantificación, pues voy a saber si el embarazo está creciendo. Y eso va a ser diagnóstico para aborto, para embarazo ectópico y para un embarazo molar y un embarazo normal. Dime, Evelyn. Doctor, discúlpeme que interrumpa la clase, es con una compañera, creo que se está cambiando y tiene su cámara encendida. Verde. A ver, espérame. Ah, ya. Sí, ¿verdad? A ver, compañera, ya sé quién es. Ya la pagó, ¿verdad? Señorita Rubí, por favor, apague su cámara. Ahí está ya. Era ella, ¿va? Ok. Como no aparecen así todos, pues bueno, yo pensé, ok, listos. Entonces, ¿todo bien? ¿Nadie más? ¿Ya todos ya se cambiaron? ¿Ya todos listos? ¿Ya todos bien? ¿Todos con ropa? Ok, perfecto. Seguimos. Sí, porque hay uno, no quiero decir nombres, pero hay uno que también anda sin playera siempre, que por cierto ahorita no prendió su cámara ya. Ok, vale. Sí, todos ponemos bien. Bueno, entonces, otra de las hormonas que estamos poniendo es la progesterona que les dije que va a ir aumentando. Niveles mayores de 5 le pueden decir que es algo positivo. Creatinina y fibronectina van a estar positivas porque son factores de protección o de crecimiento de las membranas, pero esas casi no las vamos a pedir. Quienes vamos a pedir principalmente es la fracción beta y si tengo duda, pues puedo pedir una hormona gonadotropina, una progesterona. ¿Ok? Bueno, entonces, sí, por favor. Sí, por favor, doña Peli. Entonces, oh, ok, perdón. Ok, entonces, ahora, lo que sigue es las cuestiones de cuál es la triada. En esta tabla a mí me gusta mucho, muchachos. ¿Por qué? Porque a final de cuentas vemos todos los datos clínicos que nos podrían dar en relación a cuál es la triada del embarazo ectópico, pero ¿qué es lo que llama la atención? Dolor abdominal,
retraso menstrual y hemorragia vaginal son los principales síntomas. Sí puedo tener otros, como hay unos, porque algunos muchachos van a decir, Doc, yo leí en alguna bibliografía que el tumor alexial puede ser, obviamente, un dato de la tríada. Sí, pero solamente que estuviera muy grande o que de plano hubiera un hematoma muy grande. No entra todavía dentro de los tres principales síntomas, que son dolor abdominal, retraso menstrual y hemorragia transvaginal, que son la triada. Anótensela, apúntenla, vean que todo esté perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ya se sabe la triada, ¿no? Dolor abdominal, sangrado transvaginal y retraso menstrual, que es lo primero que vamos a tener. Podemos tener otras sintomatologías, pero eso es lo primero que voy a hacer. Ahora, la progesterona que les dije, pues bueno, hay niveles séricos. Obviamente, si se fijan, va a ir subiendo los niveles. El nivel mínimo de progesterona para pensar que tenemos un cuerpo amarillo presente es de 5. Y esta va a ir creciendo posteriormente. Obviamente, siempre va a estar en los embarazos intrauterinos por encima de 15 nanogramos. En los embarazos ectópicos va a estar más bajita. ¿Por qué? Porque ya se está eliminando la progesterona. Entonces, si yo relaciono una paciente con progesterona positiva, fracción beta positiva, y pues obviamente dolor abdominal, sangrado transvaginal y retraso menstrual, pues le pido un ultrasonido, ¿no? Para ya corroborar dónde está ubicado el embarazo, si está intrauterino o extrauterino. Pero eso es muy importante también para ustedes entre los dosajes de laboratorio que podamos tener. Pero el que siempre nos va a interesar va a ser la fracción beta de gonadotropina coriónica. Yo les dije, a final de cuentas, la gonadotropina coriónica va a ser nuestro estándar para decir si está embarazada o no está embarazada, porque no hay embarazo que esté sin gonadotropina coriónica, o sea, todos deben de tener por la presencia del trofoblasto. Entonces, este se va a ir aumentando. Yo ayer les dije en la clase de aborto, ¿con cuánto de nivel mínimo de gonadotropina coriónica yo ya tengo que ver el saco gestacional? ¿Con cuánto, muchachos? ¿Cuál es el valor? Ayer se los dije. Me dan 1500. 1500, Zenaido. Excelente, 1500. O sea, yo todavía puedo tenerlo de 1000 y no verlo, pero si yo tengo una fracción beta por encima de 1500 y no veo el saco gestacional dentro de la cavidad uterina, ¿qué es lo que voy a hacer? Buscar dónde está, porque estoy sospechando que es un embarazo ectópico. Esto es muy importante. Hay algunos autores que te avisan que puedes tener niveles discriminatorios hasta 2000, pero 1500 es como que el valor. Ok, podría yo esperarme a los 2000, pero en serio, en los 2000 yo ya tendría que verlo hasta la frecuencia cardíaca embrionaria, ¿no? Entonces, 1500 es el valor que nosotros tendríamos que ver. Y si se fijan, pues la fracción beta va a ir aumentando. Recuerden, empezamos con 25 y cada 2 días va a irse duplicando, y vamos a ver cómo va a ir aumentando cada uno de los factores de la fracción beta. Y algo muy importante, en la quinta semana, a fuerzas, yo ya tengo que ver el saco gestacional. Y eso es muy importante para nosotros y para ustedes, para los ultrasonidos pequeños. Por ejemplo, esta pacientita que yo les enseñé, el ultrasonido tenía 4 semanas exactitas y ya veía el saco gestacional. Pero si no hubiese sido eso, pues en algunos casos podría yo verlo un poquito más chiquito. Hay muchas pacientes que me han llegado. Bueno, ahorita de hecho tengo 2 que recientemente llegaron, que llegaron con pruebas de embarazo positivas, pero el saco gestacional apenas era visible. ¿Por qué? Porque llegaron con 1 o 2 semanas de gestación. O sea, estábamos hablando de que por alguna razón se hicieron la fracción beta y salió positiva, sospechando que a lo mejor se habían embarazado en su relación anterior, pero pues todavía faltaba. Entonces dejamos que prosiguieran y ya encontramos saquitos gestacionales más grandes. Entonces ya tenemos que ver, entre la quinta y sexta semana yo ya tengo que ver el saco vitelino y en la sexta pues yo ya tengo que ver el embrión, y si ya veo el embrión ya tengo que ver la frecuencia cardíaca embrionaria. Recuerden, ¿cuándo yo voy a ver la frecuencia cardíaca embrionaria? A partir de la sexta semana en ultrasonido endovaginal y a partir de la octava semana en ultrasonido pélvico. Si yo ya veo el embrión
después de qué tamaño del embrión, yo ya tengo que ver la frecuencia cardíaca embrionaria, chavos. 5 milímetros. Eso, chingados. Me llenan de tanto orgullo, la verdad. El día de hoy voy a dormir muy bien y muy tranquilo porque son unos excelentes estudiantes. Y aquí les tengo varias imágenes de embarazo ectópico. ¿Qué les llama la atención? Fíjense, ultrasonográficamente hay una imagen súper, súper, súper característica que se llama anillo de fuego. Cuando ustedes vean un ultrasonido, ¿qué les va a llamar la atención? Número uno, pues es una paciente que llegó con la triada o simplemente tiene el retraso y tiene una fracción beta positiva. Número dos, tenemos que buscar dónde está el embarazo. Si yo, por ejemplo, veo esta imagen, la cavidad uterina está por acá y veo esta imagen, este es el ovario, y veo el saco gestacional. Y al saco gestacional yo le pongo la flucometría Doppler, como en este caso, y en este caso se ve esta imagen que se llama anillo de fuego. La imagen de anillo de fuego, pues me dice que hay una hipervascularidad en el área donde está implantado el huevo fecundado. Y esa es característica del embarazo ectópico. Entonces es muy importante ver el anillo de fuego en el sitio de la implantación. Hay otros casos como este, por ejemplo, en donde aquí está el útero, bueno, está aquí el saquito gestacional, el útero está acá y puedo ver una imagen como esta. Esto es un hematoma. Eso se llama, es un embarazo ectópico. Gracias, doña Pili. Muchas gracias. Eso se llama embarazo ectópico organizado. ¿Qué quiere decir? Que sangró, pero se contuvo el sangrado y se mantuvo en ese sitio. Las formas para poder mantenerlo es porque el epiplón, por ejemplo, lo cubre y eso permite que no sangre o que no haya un sangrado mayor, pero tiene su límite. Llega un momento donde se rompe y obviamente ya se transforma en algo más grave. Otros casos, pues vemos masas complejas y llama la atención, dice, oye, parece un tumor. No, pues le tomas una fracción beta y está elevada y pues bueno, tenemos que entrar y encontramos embarazos ectópicos. Entonces, ¿qué es lo que podemos saber y sospechar para embarazo ectópico por ultrasonido? Número uno, que no esté dentro de la cavidad endometrial. Número dos, imágenes anexiales, cornuales o cervicales anómalas. Tercera, anillo de fuego, que eso va a ser muy presente. Y obviamente ya con eso yo puedo tener el diagnóstico de embarazo ectópico. Clínica, laboratorio por la fracción beta y ultrasonido endovaginal. ¿Estamos de acuerdo? Y obviamente, pues, ¿en dónde se pueden presentar estos embarazos? Pues a nivel tubario, que les dije, el lugar más común de implantación va a ser en la porción ampular, pero también podemos tener un embarazo ectópico intersticial y este es un gran problema y les voy a decir por qué, porque como se mete en la porción intersticial que estamos hablando, que es en la porción del cuerno del útero, muchas veces crece más allá de lo normal. ¿Qué quiere decir? Te encuentras embarazos de 16, 18 semanas de gestación con el producto vivo, moviéndose y todo lo demás, y de repente se rompe y tienes que entrar de emergencia. O sea, no te diste cuenta que no estaba en la cavidad uterina, estaba en el cuerno. Llega un momento donde al estar presente en el cuerno se va a romper. Y entonces va a ser un gran problema, porque no solamente se rompe el embarazo ectópico, se rompe el cuerno, se destroza las alpinges y sangra muchísimo. Y en algunos casos, estas pacientitas terminan en histerectomías. Otros son los embarazos ováricos. En los embarazos ováricos llama mucho la atención porque al estar localizado en el ovario, pues bueno, a final de cuentas, pues muchas veces podemos localizarlo, podemos cortar, sacar el embarazo y todavía preservar el ovario, pero en otros casos no, tengo que quitarlo completo. Y el otro es el embarazo ectópico cervical, que ese, en la mayoría de las indicaciones, se hace histerectomía. ¿Por qué histerectomía? Porque pues ni modo que quite el cervix, ya voy a dejar el útero pues solamente con el istmo, el cuerpo y el fondo, pero sin cervix. Entonces muchas veces pues quitas prácticamente todo el útero. Entonces, es dependiendo la localización donde yo voy a llevar a cabo los tratamientos de cada una de las diversas pacientitas de embarazo ectópico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas hasta aquí ahorita, niños?
Nada. No, No, doc. No, doctor. Doc. Espérense, aguante, porque como que ya vio la esta. Ok. No, Doc. Ahí está. Listos. Ok. Otra evaluación de las evaluaciones clínicas que vamos a hacer, chavos. Recuerden, hay que explorar a la paciente. Hay una frase que se las voy a decir toda la vida. El que no mete la mano, mete la pata. Tubos y dedos en todos los agujeros. Eso es muy importante para que lo apliquen en su práctica médica compleja. Y van a decir ustedes, no manches, ¿no? ¿Cómo que el que mete la mano? Pues sí, porque si tú no revisaste a la pacientita, se te pueden abrir signos y síntomas muy marcados. Y eso pasa mucho en ginecología. En ginecología pasa de que se omiten revisar a las pacientes y te puedes encontrar cantidad inimaginable de datos clínicos que te pueden dar señales de que la paciente está embarazada. Por ejemplo, yo reviso a la pacientita, tiene retraso menstrual, tiene un dolor abdominal, pongo el espejo vaginal y de repente me encuentro que el cervix lo encuentro morado y la mucosa vaginal la encuentro morada. ¿Cómo se llama ese signo, chavos? De Chadwick. Eso, Síndrome de chingada Chadwick. madre. Yo puedo, reviso a la pacientita y cuando le estoy revisando una revisión bimanual, me encuentro en la revisión bimanual que puedo palpar uno de los cuernos del útero, uno de los cuernos. ¿Eso cómo se llama ese signo? Pistache. Pizcachet, ¿ok? Muy bien. Entonces, son datos clínicos que te pueden dar la sospecha de un embarazo. Yo meto el espejito vaginal y de repente encuentro el orificio abierto y encuentro restos ovulares. ¿Cómo se llama eso? Sé que está embarazada, tiene fracción beta positiva, pero el cervix está abierto y ya se está saliendo parte del producto. ¿Cómo se llama eso? No se ha salido todo, pero se salió parcialmente. Ayer lo dije, cabrón. ¿Cómo se Aborto llama eso? incompleto. Eso, chingada. Pero tiene un cervix está cerrado y tiene un sangrado escaso. Y le tomas ultrasonido y pues el bebé, pues sí ves el saquito gestacional. Pero ves que el cervix está cerrado. ¿Cómo se llama eso? Amenaza de aborto. Amenaza de aborto. Vean cómo está la definición. Y obviamente los tratamientos son completamente diferentes, ¿o no? Entonces, revisen siempre a su paciente. Exploración ginecológica, exploración abdominal, pongan un espejito, por favor, siempre que revisen a las señoras, ¿ok? Entonces, es muy importante, muchachos. Obviamente, hay otros síntomas o signos que vamos a encontrar. Por ejemplo, hay una técnica que se llama culdocentesis. La culdocentesis habla de una punción que yo voy a hacer en el fondo de saco, en esta porción. Yo coloco mi espejo y con un catéter y una jeringa grande punciono en esta porción, en el fondo del saco de Douglas. Al puncionarlo va a salir sangre y no va a coagular. Entonces, y si le tomo una biometría de sangre, me va a salir con el hematocrito súper alto. Ahí voy a sospechar que la paciente tiene un sangrado activo en fondo de saco. Y ahí sí puedo ser otro dato clínico de embarazo ectópico. Obviamente, en la mayoría de los casos vienen los datos de dolor abdominal y sangrado transvaginal, pero en muchos casos el sangrado transvaginal no es muy fuerte. Por ejemplo, ¿quién de ustedes me puede decir, a ver, Jesús Salgado Islas, dime por qué crees que tiene sangrado transvaginal una paciente con un embarazo ectópico? ¿Por qué crees que es el sangrado transvaginal? ¿Quién me dice? No, no, Fácil. no Doc, sé. ¿no será Sus porque está clases desgarrando parte, yo músculos les di las de clases otro? de ciclo ovárico y endometrial. ¿Por qué crees que sangra la paciente? Ya te di el tip. Cuando se da el embarazo ectópico, ¿qué es lo que ya no hay? Progesterona o cuerpo lúteo.
Así es, ya no hay embarazo. Entonces, ¿qué le va a pasar al endometrio? Se va a desprender. Se va a La atrofia desprender. cae. Por eso sangran, para que no se confundan, que digan, ¿sabes qué? Sangró porque se le está metiendo toda la sangre del abdomen al útero y está saliendo, pues no, cálmese, pues eso no se puede. Sangran porque hay un desprendimiento del endometrio, porque ya se perdió el embarazo. Entonces, automáticamente es la causa del sangrado, por eso entra en la triada, sangrado transvaginal, dolor abdominal y retraso menstrual. Otros síntomas, pues obviamente, si se rompe, pues va a tener mucho dolor y en algunas pacientitas, pues van a tener estados de choque. Y obviamente hay que saber cómo diagnosticarlos. Tengo diagnósticos invasivos y no invasivos. Pues los no invasivos es la clínica, ultrasonido y la dosificación de la fracción beta, que eso es lo que me va a decir. El ultra, primero no voy a ver el saco gestacional dentro del endometrio. Segunda, la fracción beta me confirma el embarazo. Y en algunos casos, como les dije, puedo hacer técnicas invasivas, como una culdocentesis, que es la punción del saco de Douglas, una punción abdominal, también puedo hacerla y sale sangre. Dices, güey, está sangrando, pero eso los hacemos en lugares donde hay ultrasonido, pues si tengo un ultra ahí me va a salir el sangrado. Legrados diagnósticos, algunos lo hacen, pero la verdad no se lo recomiendo. A final de cuentas, si yo tengo el ultrasonido, con eso es más que suficientes. Y la laparoscopía solamente, que ya tuve yo que la paciente esté estable y que diga, bueno, la voy a meter a quirófano y voy a resolver el problema por la paroscopía. Pero si no es así, lo podemos hacer. Lo ideal es hacerlo con técnicas no invasivas. Entre ellas, ya dijimos, la clínica, explorarla, pides tu fracción beta y el ultrasonido transvaginal y con eso haces el diagnóstico de embarazo ectópico. Entonces, lo primero que voy a hacer es ecografía y va a ser ecografía transvaginal, muchachos. 100% de todas estas me va a dar que va a tener úteros vacíos. Y obviamente vamos a ubicar dónde está el saquito gestacional. Para ello, pues vamos a detectar el anillo tubárico y lo que sería el halo de fuego. Y por ejemplo, pues en la mayoría de los casos, el ultrasonido transvaginal junto con la clínica y la fracción beta van a ser los que me van a dar el diagnóstico definitivo en estas pacientes. Y aquí tenemos, miren, aquí está el embarazo ectópico, aquí puede ser un saco o un pseudo saco, y aquí llama la atención esto. ¿Ya vieron esto? Es un anillo de fuego. Este está presente en la cavidad endometrial, pero lo reviso bien y de repente me encuentro con esto en el ovario o en la salpinge. De hecho, el ovario está aquí. Este es el ovario. Y aquí está la salpinge. Y la imagen característica es el saco gestacional y me puedo encontrar el anillo de fuego. Entonces, automáticamente, pues es un embarazo. Y de hecho, en esta pacientita no se ha roto el embarazo. Entonces, pues no está complicada. Entonces, puedo meterla con toda calma y poder hacer cirugías conservadoras. Por ejemplo, ¿qué llama la atención aquí? Aquí está el ovario, encontramos esta masa pélvica y veo el saquito gestacional. Dices, bueno, ¿y eso qué es? Observo y miren, aquí está el embarazo ectópico. Les voy a enseñar otras imágenes. Tengo estas, por ejemplo, ¿qué les llama la atención? Este es el útero, ¿sí? Este es un ultrasonido endovaginal. Está la vejiga, aquí está el útero y veo esta masa anexial. Cuando dirijo tantito hacia la derecha, me encuentro esta imagen. Y aquí tenemos un saco gestacional presente en el ovario. Entonces, también pueden estar presentes estos casos. Este es otro caso. ¿Qué les llama la atención? Esta es la cavidad uterina. Aquí está el endometrio, este es el útero y vemos esta imagen. Esta imagen es una imagen anexial. Aquí está la misma imagen anexial y cuando se entró, pues estaba en la salpinge, esta es la fimbria, aquí está la porción ampular, esto es lo que quitaron y cuando lo partieron a la mitad, pues encontraron el saquito gestacional. Tenía 6 milímetros más o menos de tamaño de este saquito gestacional. O podemos encontrar casos como este, que se llaman embarazos ectópicos tanto bilaterales
o hay un caso que se llama embarazo heterotópico. ¿Qué es el embarazo heterotópico? Es aquel que se presenta en cavidad uterina y el otro se puede presentar en otra parte del cuerpo. O sea, son dos embarazos. Uno sí va a ser viable, el otro no. O en su caso, que se presenten dos embarazos ectópicos en otras partes del cuerpo. Por ejemplo, esta pacientita es un caso que a mí me tocó cuando estaba en el primer año de la especialidad. De hecho, estas imágenes son de la cirugía y del cartel que yo presenté. Y fue un embarazo ectópico bilateral. Si se fijan, aquí está el útero y bueno, aquí está la imagen del útero. Entró la pacientita de urgencia por el embarazo ectópico y aquí observamos cómo está la ruptura a nivel ampular, pero durante la exploración nos encontramos esto. ¿Ya vieron? El aumento de volumen de la otra salpinge. Entonces, pues, ¿qué tuvimos que hacer? Pues quitar ambas salpinges y ambas tenían un embarazo ectópico. Aquí está, miren, aquí también la imagen aquí y aquí arribita de las dos salpinges dilatadas. Ahí pues tuvimos que quitar. Fue algo raro, pero sí se puede presentar que haya tenido una multiovulación. Eso sucede, por ejemplo, en pacientitas que se dañen inductores de la ovulación. Se pueden dar embarazos ectópicos bilaterales por una superovulación. ¿Ok? Aquí tenemos un embarazo ectópico con también ampular, pero si se fijan, ¿qué es lo que llamó la atención aquí? Que ya está más grande. Este es un embarazo ectópico cornual y miren cómo se observa, ya se ve el producto. Y aquí anda en el cuerno, mira, aquí está el útero y aquí está en el cuerno. Y ahí está viviendo tranquilitamente el bebé, pero pues lo poquito que le quedó de vida. ¿Por qué? Porque teníamos que sacarlo completamente, porque si no este se rompe y olvídense, mata a la señora. Aquí se ve, miren, la hipervascularización que se da en el caso de los embarazos ectópicos. Entonces, pues es muy importante. Esta es la imagen de la culdocentesis, como yo con la agujita entro en el fondo del saco y la sangre que se produce por la ruptura va a salir. Y lo que llama la atención es que la sangre no coagula y tengo hematocritos muy elevados, por encima de 12. Entonces sí es importante saber esta técnica que ya casi no se utiliza. Normalmente la utilizaban antes cuando no tenías ultrasonido y pues tenías la sospecha de que hubiera un embarazo ectópico, pues hacías la culdocentesis, te salía positiva de sangre y pues con eso era más que suficiente para meter la cirugía. O cuando no están complicados, que no está hemodinámicamente inestable, puedo entrar por vía laparoscópica y ya por laparoscopía, pues puedo observar dónde se encuentra la lesión y en este caso ubicarla y resolver el problema en el mismo momento, siendo no tan invasivos. Simplemente por la laparoscopía, pues simplemente quitar las porciones que donde se encuentran. Por ejemplo, aquí tenemos un embarazo ectópico a nivel tubárico. Aquí se ve el ovario, el útero, está la salpinge y aquí está a nivel tubárico. ¿Qué es lo que se encontró en este que por suerte no se había roto? Entonces se pueden hacer cirugías conservadoras de la salpinge, lo cual pues evito quitar todo, ¿no? Entonces hay que saber qué voy a hacer. Ok, diagnósticos diferenciales, muchachos. Esto es muy importante para todos nosotros. Número uno, pues sospechar que no sea un quiste de ovario, abortos, obviamente, procesos infecciosos a un dispositivo, pero esa es causa de embarazo ectópico, endometriosis, rupturas de cuerpo amarillo que también se pueden confundir, enfermedad trofoblástica gestacional y tumores. Pero bueno, de todos estos, por lo que más me lo confunden es por apendicitis. ¿Y cuál sería la diferencia entre una apendicitis y en un embarazo ectópico? Pues vamos a enumerar tres diferencias. Por ejemplo, pues la apendicitis con el embarazo ectópico, número uno, la fracción beta. La apendicitis pues va a estar negativa y en el embarazo ectópico va a estar positiva. Número dos, el estado hemodinámico. El apendicitis no va a llegar chocada, a excepción de que ya esté séptica. En cambio, en el embarazo ectópico roto, sí llegan chocadas. Tres, la cuestión de los leucocitos. Yo tomo una biometría hemática y el apendicitis, los leucocitos van a estar sumamente elevados. Y el embarazo ectópico
pues los leucocitos van a estar normales. Y obviamente en la misma biometría hemática, la hemoglobina. En la apendicitis, la hemoglobina va a estar completamente normal. Y en el embarazo ectópico, pues está sangrando. ¿Cómo va a estar la hemoglobina? Baja. Y el Disminuida. embarazo va a estar, sí, así es. O sea, está sangrando. Entonces es como nosotros podemos identificar. Obviamente, el diagnóstico real diferencial es prueba de embarazo, mi ultrasonido y lo que me va a estar exportando la clínica. Entonces, y de todas formas, a final de cuentas, y se los digo de la manera más sincera, pues a las dos tenemos que operarlas, ¿no? Dicen que ante la duda, la rajadura. Entonces, hay que entrar a operarlas para ver qué tenemos en cada una de las pacientitas. Obviamente, ¿cuáles son las principales complicaciones del embarazo ectópico? La número uno, pues un estado de choque y que te lleve a la muerte de la paciente. Fíjense que pueden haber otros, ¿no? Infecciones, infertilidades, pérdida obviamente de las estructuras orgánicas y entre otras cosas. Pero la verdad, muchachos, la principal es el sangrado, la hemorragia transvaginal importante que te lleve a un choque polémico y que se te muera la paciente. Hubo un caso hace mucho tiempo que sucedió en el Hospital General, de una pacientita que llegó a urgencias desde las 7 de la noche. 7 de la noche. La pacientita había tenido dolor desde toda la mañana en su casa. Va a urgencias, 7 de la noche, la revisan en urgencias, le dicen pues que es un dolor pélvico, que es una enfermedad pélvica inflamatoria, dicen, no, doc, me duele mucho, la tienen en vigilancia en de bajo grado y de ahí la pasan al servicio de urgencias. La pasan con el diagnóstico de síndrome oso abdominal, probable apendicitis, porque tenía dolor en fosa ilíaca derecha. Ok, era una muchacha de 34 años. Piden valoración por cirugía general. Cirugía general dice que no es apendicitis y que la valore ginecología. Ok, estamos hablando que la valoración de ginecología llegó hasta la 1 de la mañana. ¿Ok? Cuando ginecología la pasa porque les hablan de ginecología, pues lo primero que hizo cuando la vio les dijo, oye, a ver, preséntame a la paciente. Y ya cuando le presentan a la paciente, pues la paciente ya está hemodinámicamente inestable. Y lo primero que les preguntó el ginecólogo, ¿qué cree que fue lo primero que les preguntó el ginecólogo Que si le al habían médico hecho de una guardia? prueba de embarazo. Y que adivinen cuál fue la respuesta. No, porque yo pensaba que era una apendicitis. Y la biometría, la hemoglobina, la tenía de 3.2 de hemoglobina, el control en ese ratito, porque el anterior cuando llegó estaba de 9 y pensaban que era, y los leucos, pero les llamaba la atención, por eso cirugía les digo, güey, no, entonces la metieron a quirófano. Resolvieron el problema, pero cuando salió, la transfirieron todo. A las 2 horas que salió de quirófano, la paciente cayó en una coagulación intravascular diseminada y se murió. Imagínense que se te muere una paciente por un shock hipovolémico que te va a generar un CID y una alteración. Aparte de lo de su casa, llega a las 7 de la noche a urgencias, la valoran hasta la 1 de la mañana y la meten en quirófano como a 1:30, 2 de la mañana. ¿Cuántas horas estuvo en vigilancia esa señora sangrando? Imagínense, porque pensaban que era una enfermedad pélvica inflamatoria, que era una apendicitis, le solicitaron hasta tomografía a la señora. Lo único que ocupaba era prueba de embarazo, un ultrasonido en ese ratito, que se lo hicieran ahí en urgencias, cualquiera se lo podía hacer, y meter a la paciente. Era todo. En menos de 1 hora se resolvió el problema y posiblemente esa señora ahorita estuviera con preocupaciones de la vida, de otras cosas, pero estuviera viva. Estás hablando de una mujer de 34 años en ese tiempo. Y simplemente por no sospecharlo, por eso se los digo a ustedes, chavos. Y como es el caso, hay muchos casos de terror, por falta de impericia y de desconocer la información clínica. Si tú no conoces la clínica, pues automáticamente, pues no sirves para nada, vas a matar personas. Así, por eso es la importancia que ustedes estén muy agudos en la cuestión de los diagnósticos. ¿Ok? Bueno, tratamiento.
hay tratamiento médico y conservador, pero el tratamiento médico de elección, ¿cuándo? En algunos casos no quieres operar a la paciente o, por ejemplo, no quieres perturbar, por ejemplo, si fuera un embarazo ectópico ovárico o algo, o que no quisieras operarla, se puede utilizar el metrotexate. El metrotexate es y el del DNA. La dosis que vamos a utilizar es una dosis muscular única de 1 miligramo por kilogramo de peso, una dosis de 50 miligramos por el metro cuadrado de la paciente. Y a la pacientita la voy a estar revisando con cuantificaciones de fracción beta al día, a los 4 días y al 7º día. Y después cada semana hasta que cumplamos el mes. Se dice que el metrotexate va a ir reduciendo el tamaño del trofoblasto y en algunos casos, pues bueno, finaliza todo y curamos a la paciente. ¿En qué pacientes podía utilizarlo? Principalmente en embarazos ectópicos cervicales, es donde más se utiliza, y que no estén complicados, obviamente, que estén chiquitos, que diagnostique que es un embarazo ectópico, pues realizo el tratamiento con metrotexate y en ese caso, pues evito a la paciente tener una cirugía y obviamente en algunos casos hasta quitarle la porción de cervix, el istmo o el útero en total. Entonces, sería una de las indicaciones, pero solamente es en casos muy seleccionados. La verdad, aquí tenemos dos situaciones. Si no funciona y que no baje el 15% de los niveles de beta entre el 4º y 7º día, o doy una nueva dosis, o en su defecto, pues mejor la meto a operar, ¿no? O sea, a final de cuentas es un tratamiento conservador, pero eso no quiere decir que debe ser tratamiento único, ¿ok? Y en esta tablita pues tenemos las dosis, ¿no? De varios medicamentos, pero en sí lo que se va a estar utilizando siempre va a ser el metrotexate, que es el medicamento de elección. Ya les dije, dosis única de 50 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal o 2 dosis también de 50 miligramos por superficie corporal y voy a estar revisando la fracción beta o en su defecto la dosis de 1 miligramo por kilogramo de peso los días 1, 3, 5 y 7. Y entre esos también voy a dar ácido folínico para disminuir la dosis para que el metrotexate no te genere porciones de intoxicación, porque pues es un medicamento que va a intoxicar a la paciente. Entonces, sí es importante ir vigilando a las pacientes y saber cuánto y cuáles son las dosis. Anótenlas. Dosis única. Tengo 3 esquemas de metrotexate. Dosis única, 50 miligramos por superficie corporal un día. Dos dosis de 50 miligramos de superficie corporal. Se va a dar, obviamente, 2 dosis al 4º y al 7º día. O la de 1 miligramo por kilogramo de peso, que se va a dar el día 1, 3, 5 y 7. Y entre ellos voy a dar ácido folínico. Son 7 días de tratamiento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas en este tratamiento? Se los voy a preguntar, ¿eh? Repita la última, profe, por favor, doctor, la última. 1 miligramo por kilogramo de peso, ¿sí? Y lo que te salga, por ejemplo, si la paciente pesa pues 70 kilos, pues ¿cuántos miligramos le voy a dar? Pues 70, ¿no? 70 miligramos el día 1, el día 3, el día 5 y el día 7. O sea, me voy a saltar un día, pues un día sí, un día no, un día sí, no, hasta llegar a 7 días. Y entre esos días voy a dar 1 gramo de ácido folínico. Voy a estar dando ácido folínico para proteger la síntesis del DNA general de la paciente, porque si no, se me puede intoxicar. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Y en los demás tratamientos, que es de 50 miligramos de 2 dosis, ¿también se da el ácido folídico o ya no? Así es. En todas siempre se En da todos. ácido folínico para la Ah, sí, protección, gracias. pero en este esquema, el de 1 miligramo sí lo tienes que dar alternado. En el otro lo puedes dar, obviamente, durante 7 días, durante ese proceso. Pero sí es importante. Obviamente, ¿cómo se va a estar vigilando? Que te dije, al momento la fracción beta, a los 4 días, a los 7 días y después cada semana por durante un mes, ¿no? Hasta que la fracción beta ya no sea
detectable. Entonces es muy importante que tengamos presente esas funciones. Entonces ya tenemos las tres esquemas. 50 miligramos, dosis única, 50 miligramos, dos dosis al inicio y obviamente la segunda se va a dar a la semanita y la otra va a ser 1 miligramo por kilogramo de peso, día 1, 3, 5 y 7. ¿Estamos de acuerdo? Órale, sale pues, chavos. ¿Y el tratamiento quirúrgico cuál va a ser? Anótelos, porque sí es muy importante. Obviamente tenemos que ver cuando, como dicen, ante la duda, la rajadura, pues hay que operar a la paciente. Pero obviamente cuando están inestables tengo que entrar quirúrgicamente. Hay diferentes técnicas que yo voy a estar utilizando, ya son las dos importantes, la abierta y la laparoscópica. La verdad, si la paciente está inestable, siempre tiene que ser abierta. O sea, vamos a entrar por cirugía. Y el ala laparoscópica cuando son pacientes que no están inestables. ¿Por qué? Porque la visualización del campo quirúrgico es mucho mejor en las pacientitas que están inestables que las que están estables que las que están inestables. Y para eso, yo ya tengo que saber cuáles son las técnicas que voy a realizar. Por ejemplo, puedo hacer una salpingostomía, una salpingotomía, una salpingectomía, una resección segmentaria o anastomosis de algunas regiones, ordeñar, obviamente, donde esté el embarazo ectópico, las histerectomías o las oforectomías, que es quitar los ovarios, o quitar, pues bueno, donde está ubicado el embarazo ectópico. Pero de estas tres les voy a preguntar qué diferencias hay entre estas tres. Vamos a preguntarles a ustedes. Número 1, la salpingotomía y salpingectomía tienen una gran diferencia. Quiero, por favor, que la apunten. ¿Ok? Bueno, nosotros, como dijimos, lo puedo hacer abierto y lo puedo hacer cerrado. Cualquiera de las dos opciones son correctas. Esta es una cirugía abierta, aquí está el embarazo ectópico y esta pues es por la paroscopía, ¿no? Donde puedo visualizarlo correctamente. Ahora, ¿qué diferencias hay entre una salpingotomía, salpingectomía y salpingostomía? ¿Quién me puede decir ustedes cuáles serían las diferencias? Salpingostomía, salpingotomía y salpingectomía. ¿Quién me dice? Dicen, nada más las letras, doctor, yo creo. A ver, dice, maldita sea, debió haberme fijado en eso. A ver, Yesenia, ¿qué diferencias serían? La verdad no sé muy bien, Doc, pero imagino que es como una ¿O qué te resección imaginas? parcial o total de la salpinge en Ok, alguna. En la ¿y en las salpingostomía otras? se realiza una incisión en la trompa de falopio y en la salpingectomía se extirpa la trompa de falopio. ¿Y la salpingotomía? Dicen, ay, pues doc, no manche, pregunta puras cosas locas. Mire, vamos Doc, bien, y por ahí, ajá, en la salpingostomía es donde se deja la trompa, ¿no? Y en la salpingectomía donde se remueve. ok, ¿y la salpingotomía? No, esa ya se la debo. Bueno, miren, vamos a diferenciarlas. Ahorita les voy a poner imágenes. Salpingostomía. Lo que hacemos es, por ejemplo, aquí está el embarazo ectópico. La salpingostomía es cortar parcialmente la salpinge y volverla a unir. O sea, no la quito. Simplemente abro y uno las partes que ya están, pues viables, ¿no? La salpingectomía es quitar completamente toda la trompa. Y la salpingotomía es cortar la trompa así en una porción lineal, abrirla y limpiar todo lo que hay adentro y volverla a cerrar. ¿Quedó claro? Entonces, salpingostomía es cortar y salpingectomía es quitar completamente la trompa. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Doc,
Sí, doctor. ¿Sí? Órale. Entonces, vamos a ver. Por ejemplo, en este caso, tengo esta pacientita, tengo un embarazo ectópico, es un embarazo ectópico chiquito, mide menos de 4 milímetros, y yo voy a cortar parcialmente y voy a limpiar todo eso. De hecho, aquí lo estoy cauterizando. Voy a abrirlo y voy a limpiar esa salpinge. ¿Cómo se llama esa técnica? Salpingotomía. Salpingostomía. Salpingotomía. Ok, salpingotomía. ¿Sí? Ok. Aquí lo limpio y miren, aquí estoy sacando todo. Ok. Y ya, pues al final de cuentas que lo limpié, pues automáticamente. Ahora, esta es la misma. Está el embarazo ectópico. Corto, anudo y uno las trompas. Y mantengo la comunicación de la salpinge. ¿Cómo se llama esa técnica? Salpingostomía. Salpingostomía. Bien. Ojo, en su examen posiblemente les ponga la imagen y me le tienen que poner al lado. ¿Y esto cómo se llama? No, pues doctor, salpingostomía. Ok, vale, muy bien, chavos. Aquí estamos. Y viene el embarazo y me agarro y mejor quito toda la salpinge. ¿Eso cómo se llama? Salpingectomía. Ah, Salpingotomía. Salpingostomía. Salpingectomía. Tectomía. Quitarlo. ¿Sale? Entonces, para que vean la diferencia de todo eso, salpingotomía, salpingostomía y salpingectomía. ¿Estamos de acuerdo? ¿Tienen duda con la normotecnia? No, doctor, todo bien. Todo claro. Obviamente de todas estas, las dos primeras, ¿por qué las hago? Las hago porque quiero preservar la fertilidad. Pero ya la otra, pues ya me voy a llevar la trompa y sí, voy a dejar el ovario, pero pues me voy a llevar la trompa y obviamente de este lado no se va a poder embarazar. Ahora, si yo me llevo el ovario, ¿cómo se llama la técnica? ¿Cómo se ¿Qué no dice cuando sería quito como todo el ovario? salpingoferectomía? Oforectomía, Oforectomía. ¿ok? Así es, salpingo o forectomía. Es importante, muchachos, que tengan bien claro los criterios, también de cómo se van a referir, porque no es lo mismo, cuando hagan su notita no le van a poner, hacemos salpingostomía y le quitaron toda la trompa y al rato cuando está revisando, oye, no se puede embarazar. Ah, no, es que, perdón, me equivoqué, fue salpingectomía, no seas cabrón, o sea, hay que saber qué es lo que vamos a hacer, ¿ok? Y las dos primeras se hacen para preservar, obviamente, la fertilidad, en la otra, pues bueno, literalmente es cuando ya no hay de otra y tengo que quitar la parte de la salpinge. ¿Ok? Y la decisión de qué cirugía o cómo va a ser el abordaje quirúrgico, pues siempre va a ser basado en esto, localización del embarazo, el tamaño que va a variar entre 3 y 8 centímetros. De hecho, te dicen que los embarazos ectópicos menores a 4 milímetros, ok, esos les podemos ser muy conservadores, pero los otros, pues hay que llevárnoslos. La accesibilidad, obviamente, y los insumos que tengamos y el deseo de fertilidad. Pero lo más importante de todos es el estado hemodinámico de la paciente. Si la paciente hemodinámicamente no es estable, es cirugía abierta y no hay de otra. En la laparoscopía, pues solamente que hemodinámicamente estén estables. Hay laparoscopistas que la verdad son muy hábiles y llegan y entran aunque estén abiertos, pero muchas veces se pueden generar complicaciones porque tu campo visual no es el mismo. Pero pues la laparoscopía, perdón, sigue siendo una alternativa de mínima invasión, pero obviamente utilizarla siempre, 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 muchachos, cuando las pacientitas estén hemodinámicamente estables. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Bueno, pues eso ya vimos ahorita embarazo tópico aborto y aborto. ¿Dudas que tengan de estos temas, niños? ¿O tienen clases otra vez de psiquiatría? Pregunta número 1 de psiquiatría. ¿Cuál es el factor neuronal principal de los efectos de la ansiedad? ¿Qué reguladores serotoninérgicos se afectan? ¿Quién me lo responde?
Es la noradrenalina, la serotonina y el GABA. Llegaba. Eso, muy bien, muchachos. Entonces sí vieron bien la clase. El GABA. Ok, ajá. Dudas, Yesenia, dime. Doc, nada más para preguntar acerca de el link que nos había comentado que nos iba a pasar de los videos ya grabados. Lo que pasa es Ah, que, ya. ajá, es que le iba a comentar, no sé si mandó otro link de Zoom, pero nos mandaron el link, vaya, mucho tiempo después y nos conectamos a la clase varios de mi salón tarde, porque no nos habían mandado el link. No sé si es el mismo de la clase pasada o si fue otro. No, es otro, porque el link que mandé hoy es el de ahorita. Ajá, El bueno, que aparece es el de la clase pasada. Sí, sí, vi que varios de ustedes eran 20 nada más cuando empezamos la clase. sí, es que no nos pasaron el link. Bueno, hay alguien que ya grabó la clase, entonces que se las pasen ahorita, de todas formas. Pero todos vamos a Ok. hacer una reseña. Chavos, mañana les aviso a sus compañeros para valorar si mañana tomamos la clase en vivo o la tomamos en línea, porque viene lo de, y les voy a mandar sus calificaciones, ya las tengo escritas y aparte les voy a dar sus exámenes, porque los quiero ver en vivo para darles los exámenes, porque el examen pues es la próxima semana, que les vamos a hacer el examen de estos tres temas, ¿no? Diagnóstico de embarazo, embarazo ectópico, amenaza de aborto y la más chida de toda, que es la clase de mañana, que es enfermedad trofoblástica gestacional. Les aviso a sus compañeros temprano, si la vemos en línea a las 5 de la tarde o vemos la clase o en vivo. El detalle en vivo es que les mandaría la diapositiva para verlos en sus salones, y ya estaría. Pero les soy sincero, mañana sí tengo una cuestión de mi pierna, entonces yo creo que podríamos saberlo en línea, pero yo les confirmo a los muchachos, lean por favor, lean mucho de enfermedad trofoblástica gestacional. Ahí viene bien bonito en su Williams, que ya les mandé. Entonces, pues bueno, si gustan. También les iba a comentar, apenas ahorita fui estaban haciendo la limpieza en una casa de un amigo, no lo voy a quemar para no decir nombres, y me llamó la atención porque encontró muchos libros, entre ellos libros viejitos, pero encontró el Harrison, encontró Williams, no, Williams no encontró libros de medicina interna, de fisiología, de anatomía, que pues tendrán unos 5 o 10 años más o menos de antigüedad, algunos de ellos, pero pues de anatomía pues son los mismos, a excepción de que hayamos mutado y nos hayan salido alas, ¿no? Pero es la misma situación. No sé si algunos de ustedes quisiera unos libros para que los Rífelo. y los puede, sí, ¿no? Se los dejo. Algunos están en estados, pues, un poquito, porque estaban ahí empolvados, pero cuando yo los vi, me llamó muchísimo la atención porque les dije, oye, ¿tienes una mina de oro aquí? Yo querido tener esos libros en la Facultad de Medicina. Entonces, y lo que me llamó la atención es que algunos tenían, ahora sí que hasta el sello yo siento que eso se los volaron de la universidad cuando hicieron algunas cosas o en el lote y se los llevaron. Pero bueno, para que los tengan y si gustan quien los ocupe, pues esa información, tener libros siempre va a ser, aunque estén viejitos, va a ser siempre una bendición. Si alguien los quiere, voy a comentarlos donde los tienen y ya se los proporcionamos. ¿Les parece? Sí, doctor. Sí, Doc, gracias. Órale, pues. No, sí, porque sí, los vi, dije, pues se los voy a dar a los chavos.